Con Santander, de momento, nosotros toca acercarnos al primer análisis del día y, como suele ser habitual, cada jueves lo hacemos de la mano de Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. Rompiendo el guión, como solemos hacer los jueves, venga, vamos a dejar por un momento lo que es Powell, lo que va a ser Lagarde, y te voy a pedir que mirando a Santander, que presenta un resultado récord un día después de que lo hiciera también BBVA, preguntarte por esas cuentas que seguro ya has analizado, un análisis de esas cuentas que baten previsiones del Santander y cómo ves al sector. Pues justo ahora está dando las últimas pinceladas, porque al ser tan tempranito pues acaban de salir, pero muy buena factura de las cifras de Santander, como ya hemos visto anteriormente, como decías, en BBVA, pero también incluso lo hemos visto en Sabadell, Bankinter, es decir, la banca comercial española sigue siendo pues mucho más eficiente que el resto de nuestros comparables europeos, y las subidas de tipos, ese spread, esos diferenciales, hacen que los márgenes de intermediación, como ha sido el caso de Santander, 10,16 billones de euros, sean mejores de lo previsto, margen neto creciendo ese 13% que apuntabas, y también yo destacaría que la solvencia prácticamente en línea con lo previsto, pero la morosidad sigue siendo muy baja, es decir, tiene que repuntar indefectiblemente con la subida de tipos y la desaceleración, pero la están manteniendo muy bien a raya todos los bancos, incluido Santander. Y bueno, pues la solvencia, la verdad es que también muy en línea, o sea que destacar el ROTE, el Return on Tangible Equity, 12,8%, muy buen dato, se esperaba 10,9%, y las previsiones para 2023 pues son razonablemente, una cierta moderación, pero son muy razonables, la verdad es que buena factura, y también los ratios de eficiencia, el costo income ratio, pues siguen siendo muchísimo mejores que el resto de comparables europeos, y bueno, pues la verdad es que chapó, es una de nuestras apuestas, ¿no? Es verdad que en Divacons Alpha Value no éramos tan optimistas con los retailers o con el real estate, pero sí con el sector bancario y sobre todo esta banca comercial apoyada sobre todo desde España. Los resultados del Santander llegan justo después de haberse publicado en la jornada de ayer ese resultado de BBVA. También estamos a la espera de CaixaBank y vamos a completar ya la radiografía de lo que va a ser el sector bancario, que ya pondrá un 30% en el IBEX 35. Mirando al sector bancario español o europeo, ¿cómo veis desde Divacons Alpha Value este sector que por una parte tiene que ir observando, ¿no?, los riesgos de cara a esa desaceleración económica, y por otra parte los vientos de cola, ¿no?, que llegan por parte de los efectos de la subida de tipos que se extienden próximamente también hacia 2024? Bueno, nosotros somos positivos, es uno de los sectores en los que estamos más sobreponderados, el financiero, también incluidos aseguradoras, que hemos visto que es lo que son el return on investment, es decir, los retornos sobre las inversiones son mucho mejores a medida que han ido subiendo los tipos. Márgenes de intermediación mejorando, niveles de rentabilidad sobre fondos propios mejorando, y una mora contenida y encima un gran nivel de solvencia, es el coste perfecto para invertir. El único inconveniente es que cuando hablamos del sector financiero no lo metemos en los deep cyclical ni en los semi-cyclicals, etcétera. Es decir, que lo mantenemos, digamos, lo separamos de ahí, pero el sector financiero es eminentemente cíclico. Es decir, lo primero que notas cuando tu bolsillo, cuando el money in your pocket, el dinero en tu bolsillo, empieza a ser pues más complicado porque tienes que pagar con un Euribor más alto, con una inflación más alta, etc., pues eso afecta a la banca, que retrae un poco el crédito y que, como siempre digo, pues los bancos prestan dinero a quien no lo necesita. Es decir, que los bancos van a ser un poquito más exigentes a la hora de conceder créditos, ¿no? Por eso hemos visto incluso el único banco que hasta ahora en España pues decepcionó en cierta medida ha sido Unicaja, porque elevó el nivel de provisiones mucho más alto de lo previsto. Bueno, simplemente ser cautelosos porque curvas van a venir, sean más o menos amplias, ¿no? Así que positivos con el sector financiero español. También a nivel general europeo lo tenemos que sobreponderar en las carteras, pero bueno, el segundo semestre pues tenemos que ver cómo van esos datos, ese enfriamiento de la economía, que hoy Christine Lagarde sin duda pues nos va a dar alguna pista.
Ya me estás poniendo sobre la mesa. En un momento te voy a preguntar, aquí decíamos en ese especial que se dedicaba a negocios de televisión a la FED, cómo va a tener que convertirse en un león entre los halcones Christine Lagarde tras Powell. Pero primero quería preguntarte, ayer teníamos 25 puntos básicos, si es suficiente. El propio Powell cuestionaba la credibilidad de sus propias previsiones por las incertidumbres del momento. Pues, ¿cómo ves, por tanto, ese diagnóstico? Sí habrá un par de subidas más, no habrá recortes este año en tipos en Estados Unidos. Pues yo creo que Powell cumple con el guión, ¿verdad? Atrás quedan los Greenspan o algunos otros mandatarios, como ha sido en su momento Jean-Claude Trichet en Europa, en el que el trading era muy habitual, porque no sabías por dónde iban a salir. Aquí el señor Jerome Powell cumple con el guión y además yo destacaría algunas cosas positivas. Positivas para Estados Unidos. Mira, el principal problema, Eva, es que estamos extrapolando prácticamente pues con una facilidad meridiana lo que está pasando en Estados Unidos a lo que debe, o queremos, mejor dicho, que pase en Europa. En Europa todavía hemos visto unas tasas de inflación de Italia, por ejemplo, ayer en el 10,9%, que mete escalofríos, y una tasa subyacente europea en el 5,2%, la general todavía en el 8,5%, y veníamos del 9,2%. Quiero decir esto que en Estados Unidos hemos tenido caídas sustanciales, hemos tenido la octava subida de tipos consecutiva hasta el 4,5, 4,75, y Jerome Powell, pues yo destacaría algunos highlights, ¿no? Es decir, pues que se necesita más evidencia de que la inflación está en esa trayectoria descendente sostenida, que es verdad que se ha iniciado, que los aumentos continuos de los tipos de interés son apropiados y vamos a tener seguramente 2 cuartillos más, el siguiente será el mes de marzo, que no están todavía en una política suficientemente restrictiva. Yo creo que esto es un guiño a algunos de los Hawkins, pues para que no piense la gente que el trabajo ya está hecho, porque precisamente repetía Powell, dejarme todavía trabajar. El proceso desinflacionario lleva tiempo, pero se ha iniciado. Son buenas noticias. La economía, para volver al 2% de inflación, podría hacerse sin una recesión significativa. Fíjate que las expectativas del mercado rápidamente, después del comité abierto de la FED, pues el 85% está esperando tan solo subidas de 25 puntos básicos. Es que lo está haciendo bien, es decir, ha subido los tipos muy rápido y de manera muy contundente, y ahora ven que efectivamente tenemos unos datos de inflación que remiten. El empleo se está manteniendo de una forma extraordinaria, el consumo, gran componente del PIB, casi del 68%, se está manteniendo bien. Pues francamente, señor Powell, hay que darle un notable alto sobresaliente de momento, y también insisto en su manera de comunicar al mercado. Por eso, pues ayer vimos que el rendimiento de los bonos norteamericanos cayeron 12 puntos básicos, que el Standard & Poor's se fue un 1,05 arriba, y la mala noticia para los europeos, que insisto, es que damos una lectura, creo, errónea a las buenas noticias de Estados Unidos. El dólar cayó, el euro cotiza ya a 1,1020. Lo hemos comentado muchas veces en Negocios Televisión. El euro iba a buscar el 1,10, no tanto por nosotros, sino por ellos. Es decir, que las subidas de tipos van a ser menos contundentes, pero Christine Lagarde, ya doy paso a Europa, debe subir 50 puntos básicos en esta reunión y previsiblemente en marzo, y esos llegan los inconvenientes, ¿no? Esa subida del euro, esa apreciación del euro va a mitigar parte de los resultados empresariales que hasta ahora nos ha beneficiado la depreciación del euro, pues al llevar la contabilidad a nuestra divisa en Europa. Creo que son buenas noticias, pero que no son tan espectaculares para Europa. Habrá que escuchar a Lagarde, habrá que ver que esa inflación, que, ojo, hemos visto 2 países, España, Italia, con subidas de inflación y sobre todo vertiginosa, diría yo, subidas de inflación hasta el 7,5%, la inflación preliminar de enero de España a nivel subyacente. Eso deja menos espacio a la señora Lagarde, aunque las últimas declaraciones había sido pues desde hace más tiempo. No olvidemos, mitad de diciembre, la caída de los mercados fuerte con el mensaje hawkish de Lagarde. Últimamente ha sido un poquito más positiva, pero por los datos más de crecimiento, no por los datos de inflación. Voy a ser un poquito abogado del diablo. ¿Qué pasaría si con esta reapertura de China, que va a provocar a priori más crecimiento, también se provoca una subida de los precios de las materias primas? Si la tasa subyacente en absoluto está controlada en la eurozona, ¿qué podría pasar incluso con la tasa general cuando tenemos ya 2 países, por ejemplo, que han
vuelto a tener crecimientos de la inflación general. No sé, yo estoy más preocupado por Europa que por Estados Unidos. Esta fue nuestra apuesta, está funcionando, está empezando a funcionar bien, con un Nasdaq subiendo ya un 12-90% y viendo que Estados Unidos ha encarrilado bien esa desinflación. Ese es el diagnóstico que me estábamos esperando siempre, esa resaca de Powell pre-Lagarde, y luego ya por supuesto queda, también estabas hablando sobre los últimos datos conocidos, cómo llega esa inflación a España e Italia. Bueno, llega, digamos que quita razones, ¿no?, para la tranquilidad. Y también tenemos cita con el Banco de Inglaterra, se espera esos 50 puntos básicos. Y es verdad que el FMI dice que incluso el Reino Unido lo va a hacer peor que Rusia este año, es la única del G7 que va a tener recesión este año y por lo tanto ni mucho menos espera que sea la última subida de tipos. ¿Cómo ves, para completar el triunvirato de estos bancos centrales, la mirada a Londres? Pues que Reino Unido está en Europa. A algunos le molestará y se sienten ahí en su isla y muy bien, pero están en Europa. Eso significa que la tasa de inflación de diciembre, por ejemplo, Eva, recuerdo que fue del 10,5% y que las subidas de tipos de Reino Unido empezaron ya en diciembre, pero no sino hace un año y pico ya, ¿no? Es decir, que el Reino Unido no ha sido capaz de bajar la inflación de manera sustancial, incluso con subidas de tipos. ¿Eso qué significa? Pues que nos hemos metido un atracón de tipos a cero y pues easy money, que decimos, ¿no? Es decir, que esto significa que hay que subir los tipos de forma pues quizá más contundente. Insisto, Europa y británicos, estáis en Europa, aunque no estáis en la Unión Europea, necesitamos más subidas de tipos. Yo creo que esos 50 puntos básicos previstos para hoy para el Banco de Inglaterra, antes incluso de la reunión del BCE, pues tienen que hacernos ver que no estamos en el continente americano y que las buenas noticias de las bolsas americanas suelen tener un impacto en las europeas, pero aquí tenemos que ser un poquito más cautelosos porque Europa ha cotizado incluso antes que Estados Unidos esta cierta recuperación de las expectativas de que no va a haber una recesión. Lo hemos visto incluso en las expectativas del Fondo Monetario Internacional. Reino Unido debe subir tipos, Reino Unido tiene un problema enorme y estamos empezando a ver, que se habla menos, pero estamos empezando a ver problemas. En Francia hemos visto la huelga, hemos tenido una huelga brutal también en Reino Unido. Aquí en España tenemos suerte de que los comunistas gobiernen en nuestro país porque pues se puede pasear por la Castellana. Ahora que he vuelto después de muchos meses a España, la verdad es que aquí hay una paz social extraordinaria y sorprendente, ¿no? El resto de países europeos están empezando a tener movilizaciones importantes y que van a tener su impacto, por supuesto, en la economía. Así que, insisto, Estados Unidos 1, Europa 0 ahora y creo que Lagarde y también el Banco de Inglaterra nos lo van a recordar. A la espera de esos recordatorios y pendientes de todo lo que está por llegar, hablábamos al principio de esos resultados récord del Santander, te preguntaba sobre el sector bancario, pero a la hora de mirar a esos inversores, esos consejos, esas carteras, ¿cuál sería ahora mismo, cómo está siendo ese posicionamiento de Diva Conserva Value? Pues mira, yo reconozco que los últimos 3 años han sido buenos y el año pasado fue un rompepiernas y nos funcionó francamente bien. Cerramos el 30 de diciembre, el último día bursátil, con caídas en Europa, apostábamos por Estados Unidos, no estábamos, recordarás todo el año pasado que yo decía, no tengo ni un retail ni tengo ni un real estate, es decir, ni inmobiliarias ni las compañías de distribución. Y eso funcionó muy bien, pero yo reconozco que el principio de año a mí me chocó y me ha superado. Es decir, muy bien, como decíamos, el largo que tenemos en bancos, en seguros, esa parte ha ido muy bien, también incluso en compañías de defensa, pero reconozco que estoy muy sorprendido con un Roche en mínimos de un año, con un Nestlé también en zona de mínimos. Es decir, las carteras buy and hold no están funcionando, la calidad no es la apuesta y el incremento de peticiones de inversión a betas altas con compañías que no tienen visibilidad a futuro y balances bastante más débiles, pues digamos ASOS, Zalandos, Atos, es decir, a mí me preocupa. Y entonces es cierto que hemos sido un poquito más conservadores. Pero bueno, vamos a ver si efectivamente tenemos un mensaje positivo de Lagarde.
Vamos a ver si tenemos noticias positivas para evitar la recesión, pero no olvidemos que ya hemos tenido un dato negativo pues en países como Alemania, como Italia. Es decir, a mí me preocupa. Por lo tanto, en las carteras internacionales he seguido incrementando peso en Estados Unidos. Esta vez ya estamos empezando a ver sus frutos, aunque al principio del año no fue así. Y por sectores todavía soy algo más cauteloso y creo que perdí un tren. Me equivoqué con esas betas altas con las aerolíneas, IAG, etcétera. El sector lujo sí, pero insisto, algunos de los sectores más pequeños yo he sido más cauteloso de lo que el mercado ha sido. Y de momento me esperaría un poco. Yo pensaba que ese rebote de las betas altas iba a llegar más en el mes de marzo-abril, con casi finalizado las subidas de tipos también en Europa, y sin embargo, insisto, me equivoqué porque creo que el mercado quiere más riesgo. A estos niveles, de momento, Eva, y es lo importante, no sigo estando infraponderado en esos sectores, que me ha hecho un underperformance respecto a ellos, pero sigo largo de bancos, sigo largo del sector lujo, sigo largo del sector asegurador, que eso sí ha cosechado, y me siento más cómodo y me siento con unas posiciones más resistentes a medio plazo si las cosas no vienen como algunos están esperando, demasiado optimistas. Pues Pablo García, como siempre ha sido un verdadero placer, director de IVA Conserva Value. Feliz jornada, feliz negocio, feliz cita con Lagarde. Igualmente, muchas gracias. Y nosotros tenemos